en sí, ¿cierto? La insulina, ¿ya?, se describe como una hormona, esencialmente es hipoglicemiante. Es decir, cuando hay mucha glicemia, tiende a disminuirla. ¿Sí? Ahora, nosotros vimos ahora, ¿cierto?, un efecto a nivel del metabolismo de la glucosa, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de todo esto dentro de la célula, ¿verdad? Que puede almacenarse o degradarse, pero dentro de la célula. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que la cantidad de glucosa está en la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que finalmente, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo lo que vimos, en realidad es cómo la insulina favorece el que se deshaga la célula de la glucosa. Eso es lo que vimos. Pero la célula. Ahora, ¿cómo hace la insulina para que la cantidad de glucosa en la sangre disminuya? Esa es la cuestión. ¿Se entiende cuál es la diferencia, no? Claro, más a nivel más general. O sea, porque como les digo, acá yo estoy haciendo todo dentro de la célula, en una dinámica intracelular, es decir, de almacenaje o de utilización. Pero yo les digo, en la misma sangre, en el líquido, ¿cómo hago para que de un estado en que estaban, no sé, 1000, después hayan 10 ahora, o 100? Ahí es donde viene, ¿cierto?, la función de la insulina y la razón por la cual se denomina una hormona hipoglicemiante. Y es que la insulina, ¿cierto?, favorece que la glucosa sanguínea baje porque tiene la acción primaria sobre los tejidos y sobre las células de estimular la captación de la glucosa. ¿Ya? Así baja la glicemia. Acuérdense que en la sangre yo no estoy almacenando glucosa como glucógeno. Yo lo estoy haciendo dentro de la célula. Aquí lo que me interesa es sacar la glucosa de la sangre. Después veo cómo la almaceno, pero eso pasa dentro de la célula. Pero primero tengo que sacar la glucosa de la sangre. ¿Cómo saco la glucosa de la sangre? Haciendo que las células aumenten la captación de la glucosa. ¿Ya? Y para eso, ¿qué tenemos? Todas nuestras células, ¿cierto?, consumen glucosa. Ese es nuestro combustible. Ahora, recordarán, ¿cierto?, alguna de biología que la membrana de la célula son lipídicas, por lo tanto, las moléculas que son solubles en agua, como la glucosa, no pueden llegar y pasar. Y requieren de proteínas que la ayuden, que son transportadores. Los transportadores de glucosa reciben el nombre de GLUT. GLUT. G-U-L-T. Hay numerosos tipos de GLUT, etc. Pero todas las células obviamente tienen una cantidad porque todas las células ocupan glucosa. Entonces, ya, imaginemos que en una célula cuando hay glicemia normal, imaginemos que tiene 10 transportadores GLUT. Y con eso permite que la glucosa entre a la célula. ¿Ya? Ahora. Ya, y resulta que después, ¿cierto?, consumo un chocolate y la cantidad de glucosa en la sangre ahora me aumenta 100 veces. ¿Me va a bastar esos 10 transportadores GLUT? No, ¿cierto? Se van a ir atoradísimos. Y yo tengo que bajar la glicemia rápido. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas va a censar y decir, oye, chuta, hay 100 veces más de glucosa. Tenemos que hacer algo. Se libera la insulina
la insulina va a los tejidos y les dicen ya, células, ustedes tienen que captar glucosa. Ya, pero ¿cómo la captamos? Bueno, ¿qué utilizáis para hacer entrar glucosa? GLUT. Aumenta la cantidad de GLUT en tu membrana. Y precisamente eso es lo que pasa. En nuestras células, ¿cierto? Nosotros tenemos numerosas vesículas que tienen los transportadores GLUT y que están ahí, podemos decir como al aguaite. ¿Ya? Están como ahí esperando. Justamente, entonces, cuando llega la señal de la insulina, quiere decir que hay harta glucosa y que hay que deshacer, ok, la insulina dice ya cabrón, muámonos. Y las vesículas van, llegan a la membrana y coloco los transportadores. Y entonces ahora puedo tomar toda esa glucosa y hacerla ingresar a la célula. De ahí bajé la glicemia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me cacharon? Ahora, fíjense, esta es la sangre, esta es la célula. ¿Ya? Yo tenía eso, ¿verdad? Lo que hago después de la insulina va a ser eso. ¿Sí? Sí. ¿Me logran cachar el punto? O sea, la insulina lo que hizo fue disminuir la glicemia. Es verdad. ¿Cómo? Haciendo que los tejidos capten la glucosa. Pero ahora la glucosa está en exceso dentro de la célula. Y ahí es donde empezamos con todo esto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la insulina tiene una seguidilla de acciones. Primero me va a estimular a que las células capten esa glucosa y después, al mismo tiempo, sobre la célula le dice ya, ok, una vez que la captáis, empieza a guardarla o a degradarla. ¿Sí? Ok. Entonces, como función de la insulina, ¿cierto? Vamos a tener que, por un lado, y esto retomando un poco lo que les decía, de que la insulina, el objetivo que tiene es deshacerse de la glucosa. Por un lado, entonces, va a estimular de que haya un transporte de glucosa, es decir, que entra a la célula. Pero eso no me basta. Tengo que deshacerme de la glucosa. Entonces tengo que estimular los dos procesos que me permitan deshacerme de la glucosa. Uno va a ser guardarla, la síntesis de glicógeno. Y la otra, degradarla, glicólisis. ¿Ya? Ahora, al mismo tiempo, me va a estar bloqueando los procesos que estén involucrados en sintetizar glucosa. Porque ¿para qué quiero sintetizar glucosa si ya tengo que hacerme cargo de todo el exceso que tengo? Y además, fíjense esto, que a muchos a lo mejor les va a interesar. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que cuando tengo mucha glucosa, en primera instancia va a pasar todo lo que ya hablamos. La incorporo, la guardo y hago que se degrade. Ahora, si mi nivel de glucosa es demasiado grande, ¿ya? Obviamente el almacenaje tiene un límite. Es como si tiene un monedero, ¿cierto? Usted le puede echar monedas, pero hay instantes que la botella no cierra, ¿no? Entonces, no tiende a pasar, pero puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya la cantidad de glucosa excede un límite del manejo que la célula le puede dar, que sería gastarla o guardarla, la célula lo que hace es degradarla parcialmente, ¿ya? Y promover que se almacene como lípidos o como grasa.
Entonces, esa es la razón, ¿cierto? Por la cual, o sea, a mí me gusta chanchar, ¿cierto? En el sillón, no moverme y comer carbohidratos, es que se engorda. Y que aumenta la grasa. Y decir, oye, pero ¿por qué engordo si yo no como grasa? Porque estoy guardando todo el azúcar que está en exceso. Porque ya guardé todo lo que podía guardar como glicógeno. Ya mi célula ocupó, o sea, ya hizo glicólisis para obtener la cantidad de energía que necesitaba. Pero yo ya tengo un exceso, o sea, ¿para qué quiero más? Pucha, ¿qué hago? La guardo como líquido. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, esto es algo que, para redondear, lo que tienen que saber, ¿cierto? La dinámica, esto sirve para el resto del curso, ¿ya? Que frente a glucosa alta, ¿cierto? Se secreta insulina, la insulina va a estimular la síntesis de glucógeno o glucogenogénesis, ¿verdad? Por lo tanto, va a inducir una baja de la glucosa. Y cuando la glucosa está baja, ¿cierto? El páncreas va a liberar glucagón, y el glucagón lo que va a estimular es la glucogenolisis, terminando por subir la glucosa en la sangre. ¿No? Y esto es lo último que se lo tienen que saber al revés y al derecho. ¿De memoria? Sí. Dale. Pero más que memoria, es entenderlo. Ah. Es entenderlo. ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre les digo a los chicos que le hago esta clase. Usted, cuando esté ejerciendo y esté ahí con el animal tomando decisiones, no va a poder parar a ver, ¿cómo era? No va a poder. No va a poder sentarse a pensar o tratar de acordarse qué era. Probablemente se haya a olvidar de la mayoría de las cosas. De que se fosforiló, que no se fosforiló. Pero hay cosas que sí tiene que tener incorporadas en su cabeza. Y que son esas de él. Es el efecto final que va a tener. Entonces, para que sigan la lógica, ¿cuál era la intención final de la insulina? Guardar. No, en Bajar general. la glicemia. Ya, bajar la glicemia y qué más. Deshacerse de la glucosa. Eso es, deshacerse de la glucosa. ¿Ya? La hago entrar a las células, ¿no? Bajo la glicemia. Pero dentro de la célula todavía la tenía acumulada, tengo que deshacer. ¿La gasto o la guardo? Eso es lo que va a estimular. ¿Y el glucagón? ¿Qué hacía? ¿Qué buscaba? No, pero ¿qué busca en general el glucagón? Parte de un principio. Que haya glucosa. ¿Cierto? Que haya. No estamos hablando de activar nada. Que haya glucosa. Y la glucosa, para que haya, si usted en el fondo no tiene plata, ¿cierto? ¿Qué alternativas puede para tener? Probar. Una. Ya. Aparte de esa, que en el fondo bioquímicamente no puede robar. Tiene dos alternativas. O trabaja, hace plata, o bien saca de algún ahorro que tenga bajo el colchón. ¿O no? El glucagón es exactamente lo mismo. Si no hay glucosa, recurro a mis reservas, o bien sintetizo de lo más básico, glucosa, que es la gluconeogénesis. Esa es la base. Con que tenga eso, va a poder solucionar esto acá. Entonces, fíjense, el caso del glucagón. Bueno, esto es como se secreta en las células pancreáticas de alfa, y va a actuar esencialmente sobre el hígado. Por eso que la adrenalina lo hace sobre el músculo. ¿Ya? Obviamente los efectos van a ser un poco distintos porque acuérdense que el glucagón, o sea, el glicógeno del músculo no me sirve para restablecer glicemia. ¿Ya? Ok, entonces, el glucagón. Por un lado,
y decía, va a querer que haya glucosa. Por lo tanto, me va a estimular la glucogenolisis. ¿Verdad? Usted ya sabe cómo lo hacía. Favorecía la fosforilación de la glicógeno fosforilasa. Entonces, me estimula la glucogenolisis. Por ende, me va a bloquear la glucogenogénesis. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya. Por otro lado, como yo quiero que haya glucosa, me va a bloquear la glicólisis. Por eso yo quiero que haya glucosa. Por lo tanto, va a impedir que se degrade. Y al mismo tiempo, va a estimular a que se sintetice. Si sumo todo esto, ¿qué voy a lograr? De que yo tenga glucosa y pueda restablecer una glicemia. Y con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando de mis reservas, estoy evitando gastarlas y estoy creando nuevas. Todo ese conjunto de acciones está llevando a cabo el glucagón. El glucagón. En el caso de la insulina, es al revés, ¿cierto? Necesito deshacerme de la glucosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estimular a que se guarde la glucosa o glucogenogénesis y voy a inhibir la glucogenolisis, ¿verdad? Y por otro lado, voy a estimular el gastar la glucosa, ¿verdad? Y voy a bloquear el que se cree glucosa, teniendo como resultado final de que mi cantidad de glucosa bajo. ¿Estamos? Pero siempre manteniendo los ¿Cómo? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que en el fondo, ¿alguien alguna vez escuchó el término transducción de señales? ¿Sí? ¿Alguna vez? Ya. En el fondo, a grandes rasgos, que es porque la compañera preguntó, en el fondo las células, ¿cierto?, normalmente reciben señales del exterior, ¿ya? Pero obviamente la señal exterior se tiene que traducir en una respuesta. Así como por ejemplo cuando usted, no sé, si tiene una casa, está la reja y está el citófono, alguien toca el citófono y usted adentro, ¿cierto?, levanta un teléfono y escucha la voz. Entonces se traspasó, ¿cierto?, la apretada del botón, eso generó un impulso eléctrico que finalmente se transformó en un sonido que usted escuchó y levantó. Eso fue una transducción de la señal. La célula pasa exactamente lo mismo. Reciben la señal hormonal, ¿ya? Y hay toda una serie de eventos que van a finalmente desencadenar el que, en este caso, ¿cierto?, por ejemplo, esa enzima, la glicógeno fosforilasa, se fosforila. ¿Ya? Y ya están descritos ahí. A grandes rasgos, ¿cierto? Claro, el glucagón en el fondo llega a un receptor, ese receptor hace que haya un segundo mensajero, eso activa uno, y ese uno activa al otro, y ese otro activa al otro, y así sucesivamente hasta que se favorece la fosforilación de las dos enzimas. Por un lado, de la glucógeno fosforilasa, haciendo que haya glucogenolisis, y la fosforilación de la otra, haciendo que se bloquee la síntesis de glucógeno.